Y bueno, para comenzar de lleno ya con este curso, primero quiero explicarles qué es Arduino. Pero la forma más fácil de explicar qué es Arduino es explicar para qué sirve Arduino. Arduino yo lo puedo considerar como inicialmente como una herramienta para controlar cosas electrónicas. ¿A qué me refiero con cosas electrónicas? Cosas electrónicas pueden ser sensores, pueden ser motores, pueden ser cámaras, pueden ser pantallas, pueden ser LEDs o luces. Esas cosas electrónicas las puede controlar una herramienta de control, en este caso la placa electrónica Arduino. En un sistema electrónico siempre van a haber un sistema de entradas y esas entradas se inyectan a un sistema de control y ese sistema de control va a producir salidas. En este caso el sistema de control en electrónica o en este ejemplo va a ser la placa electrónica Arduino. Por eso se llama un microcontrolador. En entradas, ¿qué puedo considerar como entradas? Entradas pueden ser un sensor de luz, un sensor de sonido, un micrófono, puede ser un sensor de humedad, un sensor de temperatura, un sensor de presión. Este tipo de sensores producen una entrada. Una entrada también puede ser un teclado, ¿sí? O un botón. Entonces son elementos que producen una señal electrónica y esa señal se inyecta a un sistema de control. El sistema de control en este caso va a ser la placa electrónica Arduino y el cual va a determinar qué hace con esas señales de entrada, ¿sí? Produce un control y produce unas salidas. Unas salidas puede ser mover un motor, mover un servomotor, prender una luz, producir un mensaje o desplegar un mensaje en una pantalla electrónica. Ese tipo de salidas son las que genera o las que genera sí, el sistema microcontrolador, en este caso Arduino, y produce ese tipo de salidas. Entonces en un sistema electrónico siempre van a haber esas tres partes, ¿sí? Entradas, un sistema de control que determina qué va a hacer con esas entradas y unas salidas, que prácticamente es como la acción que toma el microcontrolador, en este caso el cerebro del sistema, en este caso Arduino, y produce unas salidas específicas dependiendo pues de lo que programemos nosotros. Eso es lo que yo quiero explicar en este caso. ¿Para qué sirve Arduino? En este caso sirve como una herramienta para controlar cosas electrónicas. Arduino yo lo puedo considerar como una unión de tres grandes sistemas o tres ramas, por así decirlo. Arduino yo lo puedo considerar como un framework que en programación se usa como una herramienta para o que nos ayuda a hacer trabajos o tareas más fáciles, ¿sí? Entonces, Arduino es esto, un framework, pero un framework que consta de tres cosas. Uno, un hardware. El hardware, pues en este caso es la tarjeta que nosotros conocemos, ¿sí? Es la placa electrónica. Este puede ser considerado, pues, o se puede decir que es el hardware del sistema Arduino. El sistema Arduino también consta de un IDE, un IDE. Prácticamente es el software que se utiliza para programar o para escribir el código que vamos a pasar a la memoria del microcontrolador. Entonces, Arduino es esto también, un IDE. El IDE es una herramienta que nos ayuda a escribir el código y pues más adelante vamos a hablar un poco sobre esta herramienta o este software. Arduino consta de eso también, de un IDE. Y al final también Arduino, yo puedo considerarlo también una parte de Arduino es el código. Si en este caso es el código en C++, pero es un código que se puede decir que es una herramienta que alguien más ya escribió por nosotros. Es una capa de abstracción más elevada porque inicialmente los microcontroladores se programaban en lenguaje ensamblador, pero el lenguaje ensamblador es un poco difícil, toma más tiempo para desarrollar proyectos electrónicos. Entonces una capa que se montó encima del ensamblador es el lenguaje C++. Arduino también se puede decir que el código hecho en C++, como las librerías que alguien más pues ha escrito por nosotros o las librerías que se encuentran en el núcleo de Arduino, se puede considerar también como parte del sistema completo que es este framework, que es Arduino. Entonces Arduino yo lo puedo considerar como tres grandes partes. El hardware, que es la placa electrónica o las placas electrónicas, ya que hay varias placas electrónicas que trabajan pues en este firmware. El IDE, que es prácticamente el software que nos ayuda a escribir código. Y el código como tal, que es el lenguaje C++, utilizando pues librerías que están en el core del código,
y que nos ayudan pues a resolver problemas mucho más fáciles. Entonces Arduino es esto, un sistema de 3 cosas diferentes unidas para utilizarlas como herramientas, en este caso para el desarrollo de prototipos electrónicos. Una pregunta que se hace mucho, o los estudiantes me hacen mucho, es ¿por qué usar Arduino? Yo les comenté un poco anteriormente que Arduino es un microcontrolador, pero Arduino se le dio el nombre al sistema como tal, al framework. Pero en realidad el microcontrolador o el cerebro que se encuentra dentro de esta placa es el microcontrolador Atmega 328. Este microcontrolador es fabricado por la empresa Atmel. Es el microchip que se encuentra en la placa. Cuando comenzábamos o las personas que utilizaban este tipo de placas o este tipo de microcontroladores para poderlo programar utilizaban el lenguaje ensamblador. Y este lenguaje era bastante complicado y personas que lo utilizaban eran como matemáticos, físicos o ya ingenieros de bajo nivel. Me refiero a ingenieros que trabajaban ya lenguaje ensamblador, eran los únicos que pues tenían la habilidad de poder programar ese tipo de microcontroladores, y era bastante complejo ya que este microcontrolador cuenta con una librería, por así decirlo, un datasheet de 200 a 300 hojas para simplemente poder programar ese microcontrolador utilizando el lenguaje ensamblador. Se programaba los registros internos de la memoria y era bastante complicado y era pues exclusivo de ya científicos o de programadores o electrónicos de nivel pues bastante alto, en este caso pues que trabajaban en lenguaje ensamblador. Era bastante difícil llegar o acceder a este microcontrolador si no se tenían pues los conceptos o la forma de trabajar o la forma de conocer el microcontrolador como tal. Pero para esto se creó el sistema Arduino, que nos ayuda y nos facilita la tarea de poder programar estos microcontroladores Atmega 328 de una forma fácil, y ya pues no se requiere de conocer la librería completa o el datasheet completo para manejar registros. Simplemente utilizando Arduino podemos tener acceso a, dependiendo pues, o utilizando librerías que tiene el código como tal, y podemos ya de una manera más fácil acceder a esos registros y poder manejarlos, simplemente entradas y salidas de una forma más fácil. Entonces Arduino se popularizó y ya no solamente ingenieros que manejaban el lenguaje ensamblador o manejaban ya los registros como tal de bajo nivel, por así decirlo, eran pues capaces de programarlos. Ya se popularizó y fue más fácil, y ya estudiantes o hobbyistas podían ya acceder a manejar ese tipo de microcontroladores utilizando ya el framework o el sistema Arduino. La idea fue llevar este concepto o poder ayudar a la gente a familiarizarse más con este tipo de microcontroladores y poderlos utilizar pues, de una manera más fácil. Entonces, ¿por qué usar Arduino? Por este simple hecho, que es una herramienta que facilita el trabajo de programar este tipo de microcontroladores. Bueno, como ya les comenté anteriormente, Arduino o el sistema Arduino consta de 3 grandes partes, ¿sí? El hardware, el IDE y el software o el código, en este caso pues el código C++. Vamos a hablar un poco del hardware, porque es fácil utilizar Arduino. Inicialmente Arduino es la forma más fácil de poder utilizar o de poder programar el microcontrolador Atmega 328, que prácticamente es el micro que cuenta la placa Arduino. Ese es el microcontrolador pues, que está en el cerebro pues, del sistema. Es un hardware fácil de usar. ¿Por qué es fácil? Porque cuenta con puertos de entrada, salida, prácticamente son puertos dispuestos de esta forma, en donde yo puedo pues, conectar sensores, conectar cables, tener acceso a los pins de entrada y salida fácilmente del microcontrolador. Entonces el hardware como tal hace la tarea fácil de poder pues trabajar con este microcontrolador. Otra parte fácil o característica del software, del hardware, perdón, que lo hace fácil, es que tiene una conexión USB al computador. Simplemente conectando un cable USB a la computadora pues tengo acceso al microcontrolador y puedo programarlo y puedo alimentarlo, puedo mandar datos, recibir datos, alimentarlo con un voltaje. Simplemente con un cable USB conectado al puerto USB del computador hace la tarea pues mucho más sencilla. Otra cosa que se puede decir de que el hardware es fácil es porque, pues como ya dije, los headers, que son los conectores que se encuentran en la placa, hacen la tarea más fácil para conectar entradas y salidas directamente al microcontrolador. Y finalmente la alimentación externa a través del power jack es el conector que se encuentra acá.
Con este conector yo puedo independizar la placa electrónica y no alimentar la placa a través del USB, prácticamente independizar la placa del computador y poderlo poner, en este caso, pues conectarlo a un banco de baterías o conectarlo a la alimentación del toma de la pared y tomar ahí los 12 voltios o los 5 voltios para yo poder alimentar la placa directamente y poder poner la placa en mi proyecto independiente pues del computador. Entonces esto es lo que hace el hardware más fácil de manejar y por eso es que el sistema Arduino es bastante sencillo en cuanto a el hardware. Ahora voy a hablar del IDE y del código, ¿sí? Para unir las dos cosas al mismo tiempo. El IDE, que pues ya les comenté, es prácticamente el software que me ayuda pues a programar el microcontrolador. El IDE es bastante simple de usar. ¿Por qué digo que es simple de usar? Porque es bastante amigable, simplemente tiene un par de botones, que esto lo vamos a ver más adelante. Simplemente con un par de botones yo puedo programar el microcontrolador y saber si tengo o no tengo errores en el código. También simplemente usando un solo clic, es una sola función con un simple clic, yo puedo pues pasar el código a la memoria del microcontrolador y ya pues poderlo poner a funcionar. El IDE también me facilita la tarea de saber, de enviar datos y recibir datos y monitorear en determinado caso lo que me está mandando o la señal que me está mandando el microcontrolador al computador y poder pues hacer debugging del software. Aparte de eso, también el código de Arduino tiene funciones ya predefinidas. En este caso pues estoy hablando ya del código como tal, del core del lenguaje de programación C++. Tiene ya funciones definidas y yo simplemente con llamar una función, en este caso por lo menos pin mode, y poder enviarle datos de entrada o por lo menos nombrar los pines de entrada y salida, yo puedo simplemente utilizando una sola línea de código puedo configurar ya los pines de entrada y salida, por así decirlo, sin necesidad de conocer los registros internos del microcontrolador. Entonces esto es una ayuda bastante grande que me permite utilizar pues el lenguaje interno, el lenguaje C++, ya que tiene funciones ya predefinidas, funciones básicas predefinidas que me facilitan la tarea de realizar un programa ya más complejo. Y aparte de eso también tiene librerías que están listas para usar. Son librerías que algún otro programador ha utilizado y las comparte. Vamos a hablar un poco más de esto más adelante, pero son librerías que ya alguien ha usado y yo las puedo tomar y poderlas usar en mi código o en mi proyecto y me facilita bastante la tarea de utilizar estas librerías para mis propios proyectos. Así que son librerías que alguien más ha hecho y yo pues no tengo que volver a hacer algo que ya alguien ha hecho, simplemente lo implemento en mi proyecto. Yo también podría hacer librerías y puedo compartirlas a alguien más y pues esta es la gran ventaja que tiene Arduino, que es open software también y yo puedo pues compartir y utilizar librerías de alguien más. Entonces esta es una de las ventajas que tiene Arduino en cuanto al IDE y en cuanto al código, en este caso pues C++. Y otra ventaja que tiene Arduino, aparte de ser open software, como les comenté, pues en el tema del código abierto, en el cual yo puedo compartir o también puedo utilizar librerías externas. Esta placa electrónica es open hardware también. ¿Esto qué significa? Significa que el creador de Arduino, la empresa, liberó los códigos, por así decirlo, o los diagramas esquemáticos de la placa como tal, y ya cualquier persona o cualquier empresa puede utilizar estas placas electrónicas, puede modificarlas a su gusto, puede quitarle cosas, agregarle cosas y puede pues, simplemente pues, hacer o mejorar más la placa electrónica. ¿Y esto por qué? Porque es de código abierto en cuanto a software y en cuanto a hardware. Entonces por esto es que lo hace, esta placa es tan bastante conocida y lo hace pues más popular, ¿sí? Por así decirlo. ¿Por qué? Porque cualquier persona puede utilizar los planos que están libres, por así decirlo, puede armar sus propias placas y esto pues implica que la placa electrónica es bastante económica y bastante accesible para personas que hasta ahora están comenzando. Entonces estas son las ventajas que tiene Arduino frente a cualquier otra placa, que es open software y open hardware. Bueno, eso es lo que quería mostrarles en esta lección de introducción a la placa electrónica o al firmware Arduino. En las siguientes lecciones vamos a hablar un poco más sobre el hardware como tal. Vamos a profundizar un poco más sobre las partes que
que tiene el hardware como tal, la placa electrónica Arduino, para que ustedes tengan bastante más claridad de cómo funciona y pues puedan tomar los conceptos que vimos en la lección o en el curso de electrónica desde cero y pues puedan aplicarlo y en este caso pues entender mucho mejor cómo es el funcionamiento de la placa electrónica Arduino y le saquen pues el mayor provecho posible. Nos vemos en la siguiente lección. Chao.